A veces, los misterios más antiguos no se resuelven en el pasado, sino en los labios de aquel que dijo ser la verdad. Y cuando Jesús habló del mundo antes del diluvio, de los días de Noé y de la corrupción que se apoderó de la humanidad, muchos no comprendieron que estaba tocando uno de los temas más polémicos de toda la Biblia, los hijos de Dios mencionados en Génesis 6. ¿Por qué Jesús trajo de vuelta un episodio tan oscuro? ¿Por qué lo conectó directamente con el final de los tiempos? Y, sobre todo, ¿qué quiso revelar sobre esos seres misteriosos que descendieron y cambiaron el destino humano? La tradición cristiana se ha dividido por siglos. Algunos dicen que los hijos de Dios eran ángeles caídos. Otros aseguran que eran simplemente descendientes piadosos de Set. Pero cuando Jesús se refirió a los días previos al diluvio, no habló de moralidad general ni de simples errores humanos. Habló de un período tan sombrío y deformado que solo un juicio divino podría detenerlo. No se trataba únicamente de maldad, sino de una corrupción profunda, biológica, espiritual, estructural. Y eso nos invita a preguntarnos, ¿Jesús estaba señalando que aquel episodio, el de Génesis 6, fue real, literal y decisivo para comprender el futuro? Cuando Jesús enseñaba sobre el fin, no daba datos históricos al azar. Cada palabra estaba cargada de intención. Él dijo que su regreso sería como en los días de Noé, una frase que parece inocente, hasta que uno recuerda lo que realmente ocurrió en aquellos días. Un mundo lleno de violencia, una humanidad alterada, una línea genética contaminada por seres llamados poderosos, hombres de renombre, un planeta que se había vuelto irreconocible. Y al traer ese recuerdo, Jesús parecía advertir que lo que sucedió una vez podría reflejarse en un patrón futuro. Pero Jesús no solo habló del diluvio como un evento moral, lo mencionó como una señal profética, como si, al recordar aquel periodo, quisiera recordarnos que la humanidad puede alcanzar un punto sin retorno, un punto donde fuerzas espirituales vuelven a involucrarse con tal intensidad que la civilización se desmorona desde dentro. Y en ese contexto, su referencia a los días de Noé cobra un significado mucho más profundo, porque los días de Noé no fueron solo días de pecado, fueron días de intervención. Jesús conocía perfectamente la historia de Génesis 6, pero nunca la trató como mito ni metáfora. Él la citó como algo literal, real y lo más inquietante, relevante para el futuro. Hay un detalle aún más interesante. Cada vez que Jesús hablaba de ángeles caídos, de espíritus encarcelados o de entidades espirituales rebeldes, lo hacía con la misma autoridad con la que hablaba del Padre. Nunca dejaba espacio para interpretaciones blandas. Para él, el mundo espiritual era real. Sus jerarquías eran reales, sus transgresiones también. Y esa claridad abre una puerta peligrosa, pero necesaria. Si Jesús validó Génesis 6, entonces los hijos de Dios también fueron reales. Un punto clave que muchos olvidan es que Jesús, al mencionar los días de Noé, estaba hablando a personas que conocían bien el libro de Enoc, un texto muy difundido en su época y respetado por muchos judíos como explicación directa de Génesis 6. Ese libro describía sin rodeos la caída de los ángeles, su pacto prohibido, su intervención biológica con mujeres humanas y la creación de gigantes violentos. Para su audiencia, la frase días de Noé no evocaba únicamente pecado, sino anormalidad, mezcla, hibridación. Jesús sabía exactamente qué resonancia provocaría su referencia. Así que la pregunta inevitable surge: ¿estaba Jesús confirmando que los hijos de Dios, mencionados en Génesis 6, eran seres espirituales rebeldes y no simples hombres? ¿Estaba validando la historia de los Nefilim como un hecho literal? ¿Y por qué lo usó como marco profético para describir su retorno?
En esta investigación vamos a profundizar en las palabras de Jesús, en las conexiones entre el Nuevo y el Antiguo Testamento y en cómo su enseñanza sobre Noé puede revelar una verdad que ha sido ignorada por siglos, una verdad que puede cambiar por completo nuestra comprensión del mundo antiguo y del tiempo final. Parte 2. ¿Qué dijo Jesús sobre los hijos de Dios en Génesis 6? Cuando Jesús mencionó los días de Noé, muchos escucharon sus palabras sin comprender la profundidad del mensaje. Pero para quienes conocían las Escrituras, esa frase tenía el peso de una advertencia, no era una referencia casual. Jesús no escogía ejemplos vacíos. Cada comparación era un puente hacia una verdad espiritual oculta bajo la superficie. Y al traer a la memoria aquel período oscuro antes del diluvio, Jesús no estaba hablando simplemente de una generación rebelde. Estaba evocando un momento en el que el mundo visible y el invisible se cruzaron de una manera que cambió para siempre el destino humano. A diferencia de los líderes religiosos de su época, Jesús hablaba del mundo espiritual con autoridad natural. No hablaba sobre ángeles, hablaba como alguien que los conocía. No describía la oscuridad como un teórico, sino como alguien que la enfrentaba directamente. Y cuando enseñaba sobre juicios antiguos, lo hacía como testigo y juez, no como historiador. Por eso, cuando pronunció la comparación que conecta el pasado con el futuro, como en los días de Noé, estaba dejando claro que aquel mundo contaminado por los hijos de Dios tenía un papel esencial en su enseñanza escatológica. Muchos de los oyentes de Jesús habían crecido escuchando relatos orales sobre los gigantes, los vigilantes caídos y las transgresiones celestiales. El libro de Enoc circulaba ampliamente y era considerado una explicación detallada de Génesis 6. Jesús sabía que su público entendía estos conceptos. Por eso, al evocar los días de Noé, activaba un significado que iba mucho más allá de la simple desobediencia humana. Estaba hablando de un mundo alterado por seres espirituales rebeldes, un mundo donde la violencia era producto no solo de pecado humano, sino de un desorden cósmico. Cuando Jesús describió el fin de los tiempos, lo hizo usando imágenes de un mundo sorprendido por la oscuridad. Dijo que la humanidad viviría con indiferencia, ajena a los peligros espirituales que se gestaban detrás del velo. Así como antes del diluvio, la gente comía, bebía, se casaba, ignorando el colapso espiritual que se acercaba, así también sería antes de su regreso. Y en ese paralelo, Jesús estaba señalando que el caos moral del mundo antiguo no sería lo único que regresaría. También regresaría el tipo de actividad espiritual que lo provocó. Esa afirmación, implícita en sus palabras, es profundamente inquietante. Porque si los días del final se asemejarían a los días de Noé, entonces la corrupción espiritual que precedió al diluvio no sería únicamente simbólica. Jesús estaba avisando que fuerzas antiguas volverían a intentar reclamar influencia sobre la humanidad. Y si sus palabras se toman en serio, entonces entender Génesis 6 no es un ejercicio académico, es una advertencia profética. Jesús no evitó hablar del destino de los ángeles caídos. En otros momentos, mencionó que algunos ángeles ya estaban encarcelados en prisiones espirituales. Esa enseñanza coincide sorprendentemente con el relato de Enoc, donde los ángeles rebeldes que descendieron en los días de Noé fueron encadenados en tinieblas profundas. Esta coincidencia no puede ser ignorada. Jesús utilizó el mismo lenguaje, la misma idea. Estaba validando entonces el relato antiguo que explicaba la caída de esos seres. Incluso Pedro y Judas, dos de los apóstoles que caminaron con él, retomaron esta enseñanza, mencionando explícitamente a los ángeles que pecaron, que dejaron su morada y que fueron confinados en prisiones hasta el día del juicio. Ninguno de ellos parecía ver Génesis 6 como un relato metafórico o simbólico. Lo trataban como historia real.
Y si lo enseñaban con tanta claridad, es porque lo habían recibido de Jesús mismo. Así surge una imagen inquietante pero consistente. Jesús no solo creía en la existencia de los hijos de Dios mencionados en Génesis 6, sino que creía que su transgresión tenía un impacto directo en la historia humana, en el diluvio y en lo que vendría después. Pero ¿por qué Jesús consideró importante traer este tema de regreso? ¿Qué tiene que ver con su mensaje central? La clave podría estar en la forma en que Jesús describió su segunda venida. Él dijo que muchos serían engañados, que habría señales en el cielo, que seres espirituales intentarían influir en la humanidad, que el mundo volvería a un estado parecido al de los días de Noé, justo antes de ser juzgado. Entonces, la pregunta es inevitable. ¿Estaba Jesús enseñando que la actividad de los hijos de Dios en Génesis 6 es la clave para entender los engaños espirituales del final? ¿Estaba él mismo confirmando que lo que ocurrió una vez podría volver a manifestarse? La respuesta puede cambiar nuestra visión del pasado, del presente y del futuro. Y en las siguientes partes profundizaremos en cómo las enseñanzas de Jesús, junto con los apóstoles, construyen un cuadro sorprendentemente coherente sobre este episodio prohibido. Parte 3. Continuidad directa. Pero Jesús no solo habló del pasado, también habló del futuro. Y es aquí donde todo se vuelve inquietante. Cuando sus discípulos le preguntaron cómo sería el fin de los tiempos, Jesús respondió con algo que muchos leen, pero casi nadie entiende. Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Esa frase, breve, casi escondida, es una bomba teológica, porque Jesús de forma directa estaba señalando a Génesis 6. Él estaba diciendo que el mundo se llenaría nuevamente de corrupción, de mezcla, de deformación moral y espiritual. Exactamente como ocurrió cuando los hijos de Dios descendieron. Para Jesús, los días de Noé no eran solo lluvias, ni un arca, ni animales. Los días de Noé eran una intervención espiritual indebida, una distorsión de la humanidad. Eran ángeles caídos cruzando límites, enseñando secretos prohibidos, expandiendo violencia sobre la tierra. Jesús conocía esa historia y la afirmó. Él no la negó, no la suavizó, no la reinterpretó. Jesús tomó literalmente el episodio que muchos hoy consideran mito y lo usó como advertencia. Y aquí viene lo perturbador. Si Jesús compara nuestro futuro con ese pasado, ¿qué implica eso? Una nueva corrupción genética, una manipulación biológica que recuerda la hibridación de los Nefilim, tecnologías que rompen fronteras que nunca deberíamos cruzar. Jesús no explicó los detalles, pero dejó el eco suficiente para que las generaciones futuras entendieran el mensaje. No fueron los profetas, no fueron los escribas, fue Jesús quien conectó Génesis 6 con los tiempos finales. Y eso cambia todo. Parte 4. Continuidad absoluta. Si Jesús mencionó los días de Noé, es porque esperaba que sus oyentes conocieran los detalles ocultos de Génesis 6. Y esos detalles no están solo no texto hebraico, están unos relatos antiguos, no livro de Enoque, nos escritos judaicos que circulavam no tempo de Jesus. Ele sabia exatamente o que eles continham. Para muitos estudiosos, Jesus estava enviando um mensagem cifrado. Lo que ocorreu uma vez volverá a ocurrir. Pero aquí está lo inquietante. Jesús no estaba hablando solo de corrupción moral. No, Él estaba hablando de interferencia espiritual, de una transgresión que ven de fuera, tal como los hijos de Dios descendieron en Génesis 6. Cuando Jesús dice que los días de Noé regresarían, está insinuando que volveríamos a ver algo parecido. Seres cruzando límites, humanidad siendo alterada, conocimiento prohibido se infiltrando en el mundo. Y entonces surge la pregunta que nadie quiere hacer en voz alta. ¿Jesús sabía que los hijos de Dios volverían a intervenir?
porque Él no dijo que las personas simplemente serían malas. Dijo algo más profundo: vendrán tiempos como aquellos. En los días de Noé hubo violencia, pero también hubo hibridación, hubo mezcla de reinos, hubo gigantes, los hombres de renombre. Hubo un tipo de sabiduría que no era humana, y Jesús no lo ignora, lo trae al presente, lo proyecta al futuro, y hace sonar una alarma que por siglos casi nadie escuchó. Si Jesús conectó el pasado con el porvenir, es porque sabía que algo se estaba acercando, algo que repetiría el patrón, algo que opera en las sombras, esperando su momento. La pregunta ahora es: ¿por qué Jesús dejó esta advertencia tan explícita y tan ignorada? Parte 5. Conexión final, antes del clímax. La advertencia de Jesús sobre los días de Noé no fue una simple referencia histórica, fue una señal que atraviesa épocas. Si comprendemos bien sus palabras, veremos que no hablaba exclusivamente de inmoralidad o de desorden social. Hablaba de una corrupción de otro orden, una interferencia que vino desde fuera de lo humano y que alteró la propia estructura de la vida. Esa ruptura entre lo celestial y lo terrenal, esa invasión que deformó la naturaleza humana, fue lo que convirtió aquellos días en una anomalía cósmica. Y al usar ese ejemplo, Jesús no solo habló al pasado, proyectó una sombra sobre nuestro futuro. Cuando Jesús comparó el fin con los días de Noé, trazó un paralelo peligroso. No dijo: habrá guerras o habrá hambre. Dijo que la humanidad viviría con la misma ceguera, la misma normalidad cotidiana, mientras algo gordo y profundo se gestaba en silencio. Las personas comían, bebían, se casaban, trabajaban, y no notaron que la realidad espiritual se estaba moviendo detrás del telón. Esa ceguera fue la clave de la tragedia antigua, y por eso Jesús la señala como advertencia. Cuando la gente está distraída, fuerzas más poderosas que la moral humana pueden infiltrar, cambiar y corromper. Pero hay algo aún más inquietante. Jesús hablaba con autoridad sobre la estructura espiritual del mundo. No utilizó metáforas ajenas al plano real. Habló como alguien que conocía las jerarquías, las prisiones y las eventuales liberaciones de seres rebeldes. Su lenguaje y el de los apóstoles, quienes más tarde retomaron esos conceptos, no dejan espacio a interpretaciones suaves. Para ellos, Génesis 6 no era un mito explicable solo por sociología antigua. Era una lección sobre la interacción entre lo visible y lo invisible. Una realidad que puede volver a repetirse si no se reconoce a tiempo. Si aceptamos esto, la consecuencia es doblemente oscura. Por un lado, existe la posibilidad de una nueva intervención espiritual, distinta en método pero similar en efecto. Una influencia que no aparece como un ejército colosal, sino como una serie de cambios sutiles, tecnológicos, genéticos o ideológicos que terminan reconfigurando lo humano. Por otro lado, la advertencia de Jesús implica responsabilidad. No basta con sospechar, hay que discernir. Él no dijo teman sin más. Advirtió contra la ceguera. Advirtió que muchos serían tomados por sorpresa porque habían elegido la incredulidad o la indiferencia. La conexión entre Génesis 6 y la enseñanza cristiana sobre el juicio final también revela algo sobre la naturaleza del mal. No siempre es visible, no siempre se expresa como violencia abierta. A menudo se infiltra a través de conocimientos prohibidos, prácticas ocultas, doctrinas que mezclan lo sagrado con lo profano. Y lo que comenzó en un tiempo antiguo con los hijos de Dios, terminó ajustándose a un patrón que, según Jesús, puede volver a aparecer bajo nuevas formas. Esa posibilidad transforma la lectura de las Escrituras en un llamado urgente: estudiar, vigilar y no permitir que la normalidad anestesie la percepción espiritual. Al cerrar este ciclo de advertencia,
debemos entender por qué Jesús quiso que miráramos hacia atrás para luego mirar adelante. No era un ejercicio nostálgico, era una instrucción para la supervivencia espiritual. Comprender lo que ocurrió en Génesis 6, la ruptura, la mezcla, el juicio, no es solo conocer una curiosidad antigua, es reconocer un modo de operar que puede repetirse y que, si no se detecta, tiene el poder de subvertir la civilización desde adentro. Y así, la pregunta final que Jesús deja resonando en sus enseñanzas no es retórica, es un desafío práctico. ¿Estaremos atentos o dejaremos que la rutina nos ciegue? ¿Seremos capaces de discernir las señales de una influencia que opera entre lo visible y lo invisible? ¿O preferiremos seguir como si nada ocurriera hasta que sea demasiado tarde? Parte final. La advertencia de Jesús resuena como un eco que atraviesa los siglos. Y ahora, al final de este recorrido, el cuadro completo se vuelve más nítido y más inquietante. Porque Jesús no habló de los días de Noé como una simple analogía moral. Él señaló un patrón espiritual que podría repetirse, un patrón de interferencia, engaño y ceguera colectiva. Y para quienes prestan atención, ese patrón vuelve a manifestarse en nuestra era. Lo que ocurrió en Génesis 6 no fue solamente un episodio extraño de la antigüedad. Fue una ruptura en la frontera entre dos reinos, una invasión que buscó corromper aquello que Dios había declarado bueno. Y Jesús, al mencionar ese episodio, nos reveló que esta batalla no terminó con el diluvio. Continúa, solo que ahora opera bajo nuevas formas, ideologías que distorsionan la verdad, tecnologías que intentan redefinir lo humano, sistemas que apagan la espiritualidad y una cultura que vive anestesiada, como en los días anteriores al juicio. Jesús no dijo estas cosas para asustar, sino para despertar. Porque el peligro no está en los gigantes del pasado, ni en los seres caídos que fueron encadenados, sino en la repetición del mismo error humano: ignorar el mundo espiritual, despreciar las señales y vivir como si la historia no tuviera ciclos. Él nos advirtió que cuando el mundo repita los patrones de Noé, muchos no lo verán llegar. Eso es lo más aterrador, no la oscuridad en sí, sino la incapacidad de reconocerla. Y es aquí donde todo toma sentido. Jesús nos invita a mirar más profundo, a examinar no solo lo que vemos, sino lo que se mueve detrás de las estructuras del poder, de la moral, de la ciencia y de la cultura. Porque, aunque los hijos de Dios de Génesis 6 ya no puedan operar de la misma forma, las fuerzas que les inspiraron aún buscan corromper, engañar y dividir, no con cuerpos gigantes, sino con ideas gigantes, no con violencia física, sino con seducción silenciosa. Por eso, entender Génesis 6 no es estudiar mitología antigua, es decodificar un aviso profético. Jesús tomó el capítulo más polémico del Antiguo Testamento y lo convirtió en un espejo para nuestra generación, un espejo que pocos se atreven a mirar. Y tú, que llegaste hasta aquí, eres parte de los que no cierran los ojos ante lo incómodo. El mensaje final es simple, pero profundamente desafiante. No seas como la multitud que vivió al borde del juicio sin notar nada. Observa, discierne. No aceptes explicaciones superficiales para fenómenos que tienen raíces espirituales. Y sobre todo, mantén tu espíritu despierto, porque Jesús no habló de los días de Noé para adornar un sermón. Habló para preparar a quienes tendrían que enfrentarse al eco de ese tiempo. La historia no se repite exactamente igual, pero sus sombras sí. Y quienes caminan en la luz son los únicos que pueden verlas venir.